¿Por qué el terremoto de Venezuela fue único? Un doblete sísmico a 10 kilómetros de profundidad, con epicentro en una zona fuertemente habitada que terminó moviendo todo el país 60 centímetros. Los terremotos del 24 de junio en Venezuela no fueron un sismo más, fue un evento trágico de características únicas que hoy vamos a analizar para responder. ¿Fue casualidad? Y mucho más importante, ¿cuándo volverá a pasar? El primer terremoto alcanzó una magnitud de aproximadamente 7,2 y apenas 39 segundos después llegó otro, esta vez de magnitud 7,5. Normalmente después de un gran terremoto aparecen réplicas mucho más pequeñas, pero aquí ocurrió algo diferente. Los dos eventos tuvieron magnitudes muy similares y ocurrieron prácticamente en la misma región y con apenas unos segundos de diferencia. Eso es lo que los científicos llaman un doblete sísmico. Y aquí está uno de los detalles más importantes. El segundo terremoto no necesariamente fue simplemente una réplica. La explicación más aceptada es que el primer terremoto liberó parte de la tensión acumulada en la corteza y al mismo tiempo modificó las fuerzas sobre una falla cercana. Es decir, el primer terremoto pudo ayudar a desencadenar el segundo. Los científicos llaman a este fenómeno transferencia de esfuerzo de Coulomb. Y en Venezuela ocurrió algo especialmente impresionante. Solo hubo 39 segundos entre ambos eventos. Tan poco tiempo que desde el punto de vista de una persona en tierra, prácticamente parecieron un solo terremoto. De hecho, algunos especialistas consideran que podría ser más útil imaginarlo como una ruptura sísmica prácticamente continua, con dos grandes segmentos rompiéndose uno después del otro. Pero el doblete no explica todo. Hay otro factor fundamental, la profundidad. El terremoto de magnitud 7,5 tuvo su origen a unos 10 kilómetros de profundidad. Esto es muy poco para un terremoto de semejante magnitud, y cuanto más cerca de la superficie ocurre la ruptura, menos distancia tienen que recorrer las ondas sísmicas antes de alcanzar las ciudades. Por eso, una parte importante de la energía puede llegar con enorme intensidad. El primer terremoto también fue relativamente superficial, aunque las estimaciones de profundidad varían según el modelo utilizado. El USGS situó el segundo evento a unos 10 kilómetros, mientras otros análisis estiman profundidades diferentes para el primero, y esto es importante. Magnitud no es lo mismo que destrucción. Dos terremotos con la misma magnitud pueden producir daños muy diferentes dependiendo de su profundidad, distancia, tipo de suelo, dirección de la ruptura y calidad de las construcciones. Y Venezuela tuvo varios de esos factores jugando al mismo tiempo. Aquí aparece otro factor que ayuda a explicar por qué algunas zonas resultaron mucho más afectadas que otras: el suelo. La Guaira y algunos sectores de Caracas están construidos sobre importantes depósitos de sedimentos. En la costa existen depósitos aluviales, material arenoso y zonas de terreno ganado o modificado, y estos suelos no responden ante un terremoto de la misma manera que la roca sólida. Los sedimentos blandos pueden amplificar y prolongar el movimiento sísmico. Es como si la onda que llega desde la roca profunda encontrara una especie de amplificador natural antes de llegar a la superficie. Por eso, dos edificios relativamente cercanos pueden experimentar movimientos muy diferentes durante el mismo terremoto. Y existe además otro fenómeno que preocupa a los ingenieros: la licuefacción. En determinados suelos arenosos y saturados de agua, una sacudida muy fuerte puede hacer que el terreno pierda temporalmente parte de su resistencia y se comporte de una manera parecida a un líquido. En La Guaira existen condiciones geológicas que pueden favorecer este fenómeno en determinados sectores costeros. Así que el problema no era solamente qué tan fuerte fue el terremoto, también era sobre a qué tipo de suelo llegó esa energía. En el caso de Venezuela, el suelo era terriblemente útil para magnificar la tragedia. Pero hay un último factor que influyó en que el terremoto de Venezuela fuera único y causara un movimiento que sorprendió a la misma NASA: hacia dónde se movió la ruptura. Imagine una fila de fichas de dominó. Cuando empuja la primera, la caída no ocurre en todas partes al mismo tiempo. Avanza de una ficha a la siguiente. Con una falla ocurre algo parecido. El terremoto comienza en un punto, pero la ruptura puede propagarse a lo largo de la falla durante varios segundos, y aquí aparece un fenómeno llamado directividad sísmica. Si esa ruptura avanza hacia una ciudad, las ondas que genera pueden llegar allí de manera más concentrada y en pulsos fuertes. Es parecido a estar frente a una ambulancia que se acerca con la sirena encendida. El sonido parece hacerse más intenso a medida que se acerca.
En un terremoto, el movimiento del suelo también puede verse reforzado por la forma en que avanza la ruptura. En Venezuela, los estudios indican que una parte importante de la ruptura se propagó hacia el este, acercándose a zonas densamente pobladas como Caracas. Eso significa que no solamente importaba cuánta energía liberó el terremoto, sino también hacia dónde se estaba propagando dicha energía. Por eso, dos lugares que están a una distancia similar en una falla pueden experimentar movimientos muy distintos. Uno puede recibir una sacudida fuerte pero relativamente corta, mientras que otro puede recibir pulsos de movimiento mucho más intensos, porque estaba en la dirección hacia la que avanzaba la ruptura, y cuando a esto le sumamos la poca profundidad del terremoto y los tipos de suelo presentes en algunas zonas, tenemos una combinación especialmente peligrosa. Y con todos esos factores, podemos comprender finalmente el dato que más sorprendió al mundo entero. El descubrimiento llegó semanas después. La NASA utilizó información del satélite NISAR para comparar imágenes de Venezuela tomadas antes y después del terremoto, y el resultado permitió observar algo que desde tierra resultaba prácticamente imposible de apreciar. El suelo había cambiado de posición. En algunos sectores cercanos a Caracas y La Guaira, la superficie terrestre se desplazó horizontalmente. ¿Cuánto? Hasta 60 centímetros hacia el oeste. Es decir, una parte del terreno quedó desplazada aproximadamente más de medio metro respecto a su posición anterior al terremoto. Tal vez a nivel de países y continentes no parezca mucho, pero escuche esto. Los continentes se están moviendo todo el tiempo, a una velocidad de entre 2 y 10 centímetros por año, más o menos a la misma velocidad que crecen las uñas de sus manos. Esto quiere decir que Venezuela se movió en 39 segundos, lo que usualmente tardaría al menos 6 años. Y hay algo todavía más impresionante. La falla no simplemente se rompió debajo de un punto. La ruptura se propagó desde la zona de Morón, avanzó hacia el este, incluso mar adentro, y posteriormente volvió a tierra cerca del aeropuerto internacional al norte de Caracas. Los modelos analizados por especialistas estiman que la ruptura se extendió alrededor de 200 kilómetros, con sectores donde el deslizamiento de la falla alcanzó hasta unos 2 metros de profundidad. Por eso el mapa de la NASA resulta tan revelador. No muestra simplemente dónde tembló Venezuela, muestra cómo cambió de posición el terreno. Este terremoto fue en muchos sentidos una catástrofe única. 2 grandes sismos en segundos, una ruptura extensa, poca profundidad, desplazamientos enormes y suelos capaces de amplificar el movimiento se combinaron para convertirlo en una tragedia que todavía se está estudiando. Y aunque un terremoto como este puede volver a ocurrir, eso no significa que la historia tenga que repetirse de la misma manera, porque la ciencia puede ayudarnos a entender mejor las fallas, identificar los riesgos y prepararnos para el próximo movimiento. Y mientras los científicos intentan reconstruir lo que pasó, el pueblo venezolano enfrenta algo mucho más inmediato: levantarse de las consecuencias de aquella tarde, demostrando también la valentía de quienes 2 meses después siguen reconstruyendo sus vidas.